Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Relata San Juan, pues a mediados de su Evangelio, es decir, no es a comienzos ni al final, capítulo 6, que al día siguiente la multitud que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado solos. De Tiberíades, otras barcas llegaron cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Señor, tú te habías vuelto a tu casa, a la casa de Pedro. Te habías vuelto a Cafarnaúm. Y aquellos que habían comido pan en abundancia vienen buscándote. Señor, todos te buscan. Los evangelios muestran a Jesús en constante relación con personas muy distintas. Enfermos que buscan curación, pecadores que ansían el perdón, curiosos, incluso espías. Y si a veces por debilidad, cansancio o por tantas circunstancias de la vida perdemos de vista esta realidad, que sepas que Él siempre nos está esperando. E incluso, como decía San José María, se hace el encontradizo con los que no le buscan. Contemplando a Cristo que desea dejarse ver por la multitud que le busca, podemos tú y yo preguntarnos, ¿simplemente es una escena del pasado? Ver a Jesús rodeado de tanta gente, ¿no es la imagen de un mundo que en nuestros días ya no existe? Jesús, Jesús mío, que yo te encuentre, que me pare a hablar contigo, que te busque. Y aquella multitud le encontraron en la otra orilla del mar y le preguntaron, Maestro, sigo por el capítulo 6, Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, en verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Estas palabras que el Señor le dirigía a aquella gente están también ahora, el Evangelio es profético, están dirigidas a nosotros. Te la está diciendo a mí, te la está diciendo a ti. Jesús permanece junto a nosotros en la Sagrada Eucaristía. Él es el pan de vida, que se nos ofrece como alimento para fortalecer nuestra alma en el camino hacia el cielo. También, como en Cafarnaúm, cuando anunció este gran misterio, Señor, ¿cuántos se escandalizaron? ¿Cuántos se sorprendieron de lo que tú les estabas hablando? Estabas hablando de ese alimento que perdura hasta la vida eterna, que no se consume.
es de nuevo una llamada de atención para nosotros. Señor, tú nos recuerdas que nada más justo que preocuparse por el pan material, pues lo necesitamos como criaturas humanas, pero más importante aún, se demuestra el afán de no descuidar el sustento espiritual. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna. Un padre de la Iglesia, San Ambrosio, iba a decir por el que se convirtió San Agustín. Bueno, San Agustín se convirtió porque Dios le tocó en el alma, pero le ayudó bastante. De hecho, San Agustín, maestro de retórica, le gustaba escuchar las homilías de San Ambrosio en la Catedral de Milán. Pues San Ambrosio dice: todo lo tenemos en Cristo. Todo es Cristo para nosotros. Si quieres curar tus heridas, Él es el médico. Si estás ardiendo de fiebre, Él es manantial. Si estás oprimido por la iniquidad, Él es justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es vigor. Si temes la muerte, Él es la vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si refugio de las tinieblas, Él es la luz. Si buscas manjar, Él es alimento. Ahí tienes todo. Ahí tienes todo. Cristo en la Eucaristía. Todo es Cristo para nosotros, todo. Yo no sé en qué circunstancias te encuentras tú ahora, pero seguro que al abrir tu alma al Señor en el retiro, al escuchar estas palabras de San Ambrosio, estás pensando en tu vida. ¿De qué tienes tu necesidad? Pues búscala en Cristo. No la busques en otros. Por las circunstancias que rodean estos días, ¿verdad? Me acordaba de ese libro Escondidos, donde se narra los momentos duros de la Guerra Civil Española de San José María y de aquellos miembros del Opus Dei. Y ahí se explica, entre otras cosas, que uno de ellos, que gozaba de libertad para moverse de un lado para otro por su pasaporte argentino, Isidoro Zorzano, compañero de estudio de San José María, distribuía la comunión entre los de la obra y sus amigos. Hay que explicar que en aquellos momentos tan difíciles, no son los actuales, ¿verdad? En aquellos momentos tan duros, el provicario general de la diócesis de Madrid-Alcalá, que también estaba escondido en la embajada de Noruega, había concedido y autorizó la práctica para que los laicos tuvieran y pudieran distribuir la Eucaristía. San José María, que sabía de este privilegio, pues le concedió, le entregaba a Isidoro Zorzano formas consagradas a Jesús en la Eucaristía para que pudiera distribuir la comunión entre aquellos que estaban dispersos por distintos lugares escondidos en Madrid. Y don José María le entregaba hostias consagradas envueltas en papel de fumar, de manera que el interesado pudiera comulgar sin tocarlas con las manos. Por ejemplo, dice en ese libro Escondidos, el 12 de marzo, Zorzano llevó la Eucaristía a Sainz de los Terreros, quien consignó en su diario: vino Isidoro a las 6, trajo santísimo, formidable, loco de contento ya todo el día. Nosotros no estamos en esas circunstancias, ¿verdad? Pero sí estamos en momentos de dificultades. Muchos no pueden recibir la comunión, muchos no pueden acercarse a la Eucaristía. Señor, tú estás en el sagrario. Yo creo firmemente que estás ahí, te lo hemos dicho al comenzar este rato de meditación. Creo firmemente que estás aquí. Yo lo creo. Pero también te pido, Señor, como te pedía el padre
de aquel muchacho endemoniado que presentaron a Jesús. Creo, pero ayúdame a creer. Auméntame la fe. Señor, yo creo, pero auméntame la fe. ¿Por qué creemos en ti? ¿Por tus milagros? Como aquellos hombres que están junto a ti en Cafarnaúm, que vienen buscándote, hombres y mujeres, venían buscándote porque les habías dado el alimento. Y resulta que tú les estás hablando de otro alimento y aquellos empiezan a dudar. Empiezan a echarse para atrás. Por eso te preguntan, ¿qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? Señor, te pedían aquello, te pedían milagros. ¿Qué signos haces tú? ¿Qué haces tú para que te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Insiste el versículo 30 de este capítulo 6 de San Juan. Nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Se han olvidado de cuando se cansaron los israelitas en el desierto de comer maná. Y ahora dice, oye, nuestros padres comieron el maná y tú solamente nos has dado de comer una vez, nada más. Es más, ha sido una comida, no ha sido ni cena ni desayuno. Bueno, eso no lo dicen, eso lo estoy yo inventando. Señor, ¿tú qué le respondes? En verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ese eres tú, Señor mío, que estás aquí con nosotros en el sagrario. Pensaba, bueno, está aquí con nosotros, pero los que estáis lejos, pero están muy cerca. Todos tenéis un sagrario cerca, todos. En estos momentos que estamos tan solos, entre comillas, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que se encontraba en medio de una revolución francesa, y también los sacerdotes tenían que celebrar misa escondidos, por miedo a que los mataran o los metieran en la cárcel. Pues el santo cura de Ars decía, más afortunados que aquellos que vivieron mientras estuvo en este mundo, cuando no habitaba más que en un lugar, en Tierra Santa, cuando debían andarse algunas horas para tener la dicha de verle, hoy, le tenemos nosotros en todos los lugares de la tierra, y así ocurrirá según nos está prometido hasta el fin del mundo. Así ocurrirá siempre. Hoy tenemos al Señor con nosotros. Por eso aquellos hombres y mujeres que le escuchan le dirigen al Señor una súplica, que también nosotros hacemos nuestra ahora. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Te das cuenta de lo que te está diciendo Jesús? Es mi carne para la vida del mundo. Vivirá eternamente. Por eso, después San Pedro le dirá al Señor, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nadie puede prometernos nada más allá de lo de Cristo, porque es vida eterna, más allá de la muerte. ¿Te das cuenta de la fuerza de esta afirmación? Te contaba antes de este libro Escondidos. Cuando concluyó la Guerra Civil Española, San José María, como dice en su libro, en este libro, don José María, se propuso coordinar un libro de recuerdos eucarísticos
de la zona roja, así llamada, que titularía, no así como yo te acabo de leer, sino Dios con nosotros. Deseaba entresacar de los diarios y cartas la vibración sobrenatural que vosotros, amigos, hijos de mi alma, pusisteis, son palabras suyas, al vivir vuestra vida de candidatos al martirio en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en los frentes rojos, y también toda vuestra fe y vuestra alegría y vuestro optimismo. Esta idea al final no se llevó a cabo, solo se conservan algunas hojas sueltas. Lo que sí sabemos es que Escrivá recordaba con emoción las ocasiones en las que pudo celebrar la misa, y también que comparó el modo en que se pasaban la Eucaristía unos a otros con el comportamiento de San Tarcisio, mártir del siglo III que llevó el Santo Sacramento a los cristianos encarcelados. Te digo esto porque nosotros deseamos recibir al Señor. Tenemos ansias, deseos. En estos días se comentan en los grupos de WhatsApp de sacerdotes cuándo tendremos las primeras comuniones. Pues esos deseos de los niños que podrían hacer la primera comunión, pero que a lo mejor van a ver que se retrasa el momento en el que van a poder recibir a Jesús. No va a tener por qué ser así en todos los casos, pero bueno, habrá circunstancias que lo aconsejen. Y tú, que estás en las circunstancias en las que no puedes recibir al Señor, pero aprovechamos para decirle al Señor, con todo nuestro corazón, tú eres el pan de vida. Danos siempre de este pan. En ese libro que escribió el cardenal Sara con el Papa emérito Benito XVI, que está escrito, como sabes, tanto por uno como por el otro, recoge las palabras de Benito XVI en una homilía, y dice así, unas palabras, está citando el propio Benito XVI, unas palabras de otra persona, unas palabras de don Andrea Santoro, el sacerdote de la diócesis de Roma que fue asesinado en Trebisonda mientras oraba. El cardenal Se nos la refirió durante los ejercicios espirituales. Son las siguientes. Así decía este sacerdote que murió mártir. Estoy aquí para vivir entre esta gente y permitir que Jesús lo haga prestándole mi carne. Solo seremos capaces de salvación ofreciendo nuestra propia carne. Debemos cargar con el mal del mundo, debemos compartir el dolor, absorbiéndolo en nuestra propia carne hasta el fondo, como hizo Jesús. Y continúa Benito XVI. Jesús asumió nuestra carne. Démosle nosotros la nuestra para que de este modo pueda venir al mundo y transformarlo. Como entenderás, son palabras dirigidas a sacerdotes. Los sacerdotes estamos celebrando cada día la misa. Yo la celebro en este altar. Y aunque no estéis vosotros, pero estáis todos, todas, en ella, cada uno, cada una. Estamos en este altar, en esas misas que están celebrando los sacerdotes. Estáis presentes. Por eso añadía el cardenal Sara en este libro. La misa es la razón de ser del sacerdote. La renovación del sacrificio del Calvario no es solamente la obra más importante y valiosa de su jornada, sino lo que le confiere todo su sentido. Con lágrimas en los ojos, el santo cura de Ars repetía a menudo, es tremendo ser sacerdote. Palabras bonitas, pero palabras verdaderas. Por eso cuando me entero de los fallecimientos de sacerdotes, en Italia han fallecido bastantes, decenas de sacerdotes, y en España también están falleciendo sacerdotes.
Cuando me entero del ofrecimiento de los sacerdotes, pienso cómo Jesús tiene que cargar más con la cruz, porque los sacerdotes le ayudan a llevar la cruz de Jesús, a celebrar la misa. Yo me imagino a Jesús en la misa, en todas las misas que se celebran en el mundo, ahora mismo, durante las 24 horas del día. Yo me imagino a Jesús que abre las manos abarcando a todo el mundo, a todos, sí, a todos, y ofreciéndose al Padre por la acción del Espíritu Santo. Y en ese ofrecimiento recoge todo el sufrimiento, todas las peticiones, todo el trabajo importante y pequeño, pero ofrecido por amor. Esas oraciones que tú llevas de tu familia, de tus amigos, de todos esos sufrimientos. Porque la misa no es de uno, es de todos en Jesús. Es lo que escribía San José María hace algunos años. Cuando celebro la Santa Misa con la sola participación del que me ayuda, también hay allí pueblo. Siento junto a mí a todos los católicos, a todos los creyentes y también a los que no creen. Están presentes todas las criaturas de Dios, la tierra y el cielo y el mar y los animales y las plantas, dando gloria al Señor la creación entera. Qué verdad tan profunda y tan consoladora, ¿verdad? Para todos y cada uno de vosotros. Pero siguiendo con el pasaje del Evangelio que estamos leyendo, los judíos se pusieron a discutir entre ellos. ¿Cómo puedes darnos a comer su carne? Pienso que estas palabras siguen siendo muy actuales. Personas que no tienen fe y dicen, pero ¿cómo estos hombres pueden creer que Jesús les da a comer su carne? Recuerdo, ahora que se acerca la Semana Santa, también en estas fechas, hace ya años, estaba yo en Santiago de Compostela. Y había un periodista de un periódico importante de Galicia, ya con decir esto ya sabéis cuál es, pero que quería invitar a un sacerdote a ver el estreno de la película La Pasión de Mel Gibson. Y al final pues me enganchó a mí y fui con él. Y recuerdo que hablando con aquel hombre, ahora rezo por él, hablando con aquel hombre, pues le decía, oye, ¿tú has leído el Evangelio? Dijo, pues no, nunca he leído el Evangelio. Digo, bueno, no te preocupes, que te iré explicando las cosas que van ocurriendo en la película. Y después, hablando con él, le decía yo que para un cristiano su primer amor es un judío. Y él puso después en el artículo, para un cristiano, para todo cristiano, su primer amor era un judío, porque Jesús ya ha muerto. Jesús vive. Jesús vuelve a renovar en cada misa el mismo sacrificio de la cruz, el único sacrificio de la cruz. Y se queda por nosotros en el sagrario, escondido, pero con esa actitud de sacrificio, de intercesión, de mediación por nosotros. Por eso te decía, esas personas que no creen. Y Jesús les dice, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, lo vuelve a reafirmar el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. El Hijo del Hombre, el que come mi carne y bebe mi sangre. Cerca de tu casa seguro que hay un sagrario. Seguro que tienes a Jesús muy cerca. Vete ahora con la imaginación y cuéntale, pídele y sobre todo siéntete acompañado.
estás muy cerca de Él, estás con Él, no te abandona, no te abandona. ¿Cómo te va a abandonar? ¿Cómo te va a dejar solo? Si ha dicho eso, que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Señor, tú nos estás hablando palabras de vida eterna, como dice San Pedro. No te estás hablando de cosas humanas. Cuando me canse, cuando me aburra, cuando ya pues se me pase la ilusión, cuando vea la falta de fe, de estas personas. Ahora que se acerca la Semana Santa, ¿verdad? Bueno, me acuerdo de esas palabras del Señor en el huerto de los olivos, cuando está sufriendo. Velad, le dice a los discípulos, velad en oración. Tenemos que rezar, sentirnos acompañados. Yo me imagino a Jesús solo en el huerto de los olivos y está allí con un ángel que le consuela. El otro día le contaba en una plática a los niños del colegio, también una plática grabada, a los niños del colegio una anécdota que había oído relatar, no sé si es una anécdota o un cuento, como le digo yo a ellos, anécdota o cuento, no lo sé, historia o cuento, pues de un chico que va a preguntar a un anciano con fama de santidad que tiene deseo de ser santo, que tiene deseo de qué hacer con su vida y tal. Y aquel hombre, le dice que vuelva al día siguiente, y al día siguiente le cuenta un sueño que ha tenido. Ese anciano soñaba que se moría y que llegaba al cielo, y cuando llegaba al cielo le decían que podía tener una petición. Puedes pensar qué petición harás tú cuando llegues al cielo. Pues, y él dice, me gustaría conocer al ángel que consoló a Jesús en el huerto de los olivos. Se lo presentan y le dice al ángel, oye, ¿tú qué le decías a Jesús para consolarle? El muchacho está escuchando lo que le va relatando el anciano y está expectante. Y le pregunta al anciano, ¿quieres saber qué me respondió? Claro. Le habló de tus deseos de generosidad, de entrega y de los míos. Jesús es consolado en el huerto de los olivos, y eso que sabe la gente que le va a recibir mal, la gente que le va a despreciar, la gente que le va a ignorar en la Eucaristía, presente, realmente presente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Pero él se consolaba pensando en ti y en mí. Señor, que sea así. Ahora que estamos con el virus chino, pues llamarle de algún modo, aunque no es así, te cuento una anécdota que la relata uno que fue obispo de Estados Unidos, muy famoso, Fulton Sheen. De hecho, algunos actores de cine y directores tienen su nombre apellido por él. Se cambiaron el nombre, Sheen. Pues Fulton Sheen, que era famoso por sus programas radiofónicos, y cuyo proceso estaba abierto de beatificación, y fue un gran promotor de la hora santa delante de Jesús sacramentado. Cuando le preguntaron en cierta ocasión en la televisión por qué había promovido eso de la hora santa delante de Jesús sacramentado, él relataba lo que le había empujado, le había movido a hacer aquello. Y era la siguiente anécdota. Cuando los comunistas se apoderaron de China, quisieron borrar de ella todo lo que sonara a Dios. En una de estas correrías arrestaron a un sacerdote y lo encerraron en su casa, convirtiéndola en su cárcel. Luego fueron a la iglesia, destruyeron el sagrario, tiraron las sagradas formas por el suelo y se marcharon. No se dieron cuenta de que había una niña que estaba rezando de rodillas viéndolo todo. Aquella noche la niña volvió, sorteó la guardia y logró entrar en la iglesia. Allí rezó de rodillas durante 1 hora, delante de las formas tiradas por el suelo. Cuando terminó la hora santa, se agachó y tomó del suelo con su lengua al Señor,
con muchísima veneración y sin hacer ruido. Y volvió a hacer lo mismo los días siguientes, una forma cada vez. El párroco pudo verlo desde su casa donde lo habían encarcelado y lo vigilaban los guardias. Nadie se dio cuenta de ello más que él. Él sabía que en el copón había unas 30 y tantas formas. La niña rezó todos los días antes de comulgar hasta la última forma con la que recibió al Señor. Cuando intentaba irse con mucho sigilo, como todas las noches, la descubrieron los guardias. Al darse cuenta de lo que había hecho, la mataron allí mismo a golpes. El sacerdote sobrevivió y pudo contar la historia que escuchó Fulton Sheen cuando era seminarista. Por eso había crecido mucho en él el amor a Jesús Eucaristía y había prometido al Señor que lo acompañaría al menos 1 hora al día durante toda su vida. Acabamos acudiendo a Santísima Virgen. También otro padre de la Iglesia, San Efrén, sirio, decía: María es el sagrario donde ha habitado el Verbo que se ha hecho carne, símbolo de la morada del Verbo en la Eucaristía. El mismo cuerpo de Jesús, nacido de María, es nacido para hacerse Eucaristía. Madre mía, que te recibamos con esa pureza, humildad y devoción, que te tratemos, Señor, con ese cariño, con esa piedad, con ese amor con que te trata tu Santísima Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.